Me enamoré del viudo de mi hermana, y cuando descubrió mi secreto, todo cambió. Steven era el marido de mi hermana. Después se convirtió en el viudo de mi hermana. Y ahora, 3 años después, es el único hombre que quiero y jamás puedo tener. Porque mi familia nunca perdonaría. Porque honrar la memoria de Carolina significa mantenerme lejos de él. Porque me ve como la hermanita menor, o veía. Hasta aquella noche en Buenos Aires cuando todo cambió. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario diciendo ¿desde dónde estás viendo? Disfruta la historia. Acto 1. El otoño llegó a Recoleta con esa luz dorada que convierte los edificios de piedra en algo parecido a una promesa. María Álvarez conocía cada grieta de esas veredas, cada sombra que los plátanos centenarios proyectaban sobre el empedrado de la calle Junín. Había caminado este trayecto cientos de veces desde que tenía 16 años, cuando su familia se mudó al barrio, pero desde hacía 3, cada vez que doblaba en la esquina hacia el edificio de fachada Art Deco donde vivía Steven Ferrer, su paso se volvía deliberado, la preparación de quien llega sin querer llegar del todo. Subió los 4 pisos sin usar el ascensor, por el mismo motivo de siempre. Necesitaba esos 90 segundos para ordenar la expresión, para convertir lo que sentía, ese nudo denso que vivía permanentemente en algún lugar entre el esternón y la garganta, en algo que se pareciera a la normalidad. Llamó al timbre. 3 golpes cortos, como siempre. La puerta se abrió y Emma Ferrer, 6 años y un par de trenzas que alguien había hecho a las apuradas, la miró con la seriedad solemne que ponía cuando algo en su mundo estaba torcido. «Llegaste tarde», dijo la niña. 5 minutos. María se agachó a su nivel. «¿Dónde está tu papá?». Emma señaló hacia el fondo del departamento con un gesto que, en una adulta, habría resultado cargado de resignación. «Trabajando, otra vez». María entró. El departamento olía a café quemado y a algo que se había olvidado demasiado tiempo en el horno, y ella cruzó la sala con la familiaridad de alguien que conoce cada centímetro de un espacio porque lo ha estudiado durante años. La mesa del comedor estaba cubierta de planos desenrollados, muestras de materiales y 3 vasos de café en distintos estados de abandono. Steven Ferrer estaba inclinado sobre un plano de planta, un lápiz detrás de la oreja y la otra mano apoyada en la mesa. Y cuando levantó la vista tenía esa expresión de quien acaba de recordar que el tiempo real existe. 34 años. Cabello oscuro que necesitaba un corte. Esa arruga entre las cejas que había profundizado en los últimos 3 años, y que a María le costaba mirar demasiado tiempo seguido porque la obligaba a recordar cuando no estaba ahí. María. Su voz tenía el tono de alguien que despierta de un estado de concentración total. Perdiste el timbre, lo siento. Estaba con este ángulo de la fachada y se me fue la hora. Emma me abrió. Él frunció el ceño levemente, buscando el reloj. Son las 7:20. La busqué a las 7 menos cuarto para el baño y se escapó. Sí. María señaló a la niña con la cabeza. Tenemos un tema pendiente con el concepto de esperar al adulto. Emma los miró a ambos, evaluando en silencio si esa conversación le concernía. Me bañé sola, dijo, y caminó hacia su cuarto con absoluta dignidad. Steven exhaló algo que no era exactamente risa, pero se le acercaba. Era el sonido que hacía cuando Emma lo desconcertaba, que era casi siempre. Gracias por venir. La reunión se extendió y cuando llegué, no hace falta que expliques. María ya estaba recogiendo los vasos de café vacíos para llevarlos a la cocina. Lo hacía automáticamente, sin pensar, porque así funcionaban los martes y los jueves. Ella llegaba, Steven estaba hundido en trabajo o llegando tarde de alguna reunión, y el departamento necesitaba las cosas pequeñas que nadie hacía cuando uno está solo y desbordado. Yo me encargo de Emma esta noche. Tenías la presentación del proyecto Belgrano mañana, ¿no? Sí. Una pausa. No tendrías que hacer esto. María llenó la pava de agua sin mirarlo. Ya sé que no tendría. Lo hago igual. Hubo un silencio. No incómodo. Exactamente. Pero tampoco simple. Era el tipo de silencio que se acumula cuando 2 personas han encontrado una forma de estar juntas que funciona lo suficientemente bien como para que nadie quiera examinarla demasiado de cerca. 3 años atrás, cuando Carolina murió, la familia Álvarez había hecho turnos para ayudar con Emma, que tenía 3 años y no terminaba de entender por qué su mamá no volvía del hospital. La madre de María, Dolores,
Había cocinado y limpiado y organizado con esa energía de duelo que convierte el hacer en una forma de no desmoronarse. El hermano mayor, Tomás, había manejado los trámites. Y María, que tenía 22 años y estaba en tercer año de arquitectura y no sabía bien cómo ayudar, había empezado a aparecer los martes y los jueves para estar con Emma. Eso había sido 3 años atrás. Nadie había dicho cuándo terminar. Esteban volvió a sus planos. María preparó la cena de Emma, huevos revueltos con tostadas, la única cosa que la niña aceptaba sin negociación los martes. Y cuando la sentó a la mesa, Emma comió con esa concentración total que ponía en las cosas que le gustaban y que era, a los 6 años, exactamente igual a la concentración que su padre ponía en los planos de arquitectura. Había momentos en que mirar a Emma era lo más y lo menos soportable al mismo tiempo. Lo más, porque la niña era extraordinaria. Curiosa, directa, con una lógica implacable para su edad y una capacidad de afecto que te agarraba desprevenida. Lo menos, porque Emma tenía los ojos de Carolina. «Tía María», dijo Emma mientras untaba mantequilla en la tostada con la seriedad de quien ejecuta una cirugía. En el jardín dijeron que cuando alguien está en el cielo, no puede ver. María no bajó la guardia. ¿Quién dijo eso? Sofía de la mesa 4. Dijo que las personas muertas no tienen ojos. Sofía de la mesa 4 está equivocada. Emma la miró. ¿Cómo sabes? Porque yo conozco a tu mamá desde que teníamos 12 años. María eligió las palabras con cuidado. Y tu mamá nunca perdía de vista nada que le importara. No empezaría ahora. Emma procesó esto durante unos segundos. Luego asintió, aparentemente satisfecha, y volvió a su tostada. Desde el estudio, con los planos y el café, Esteban probablemente no había escuchado. María era buena en hablar de Carolina de esta manera, suave, directa, sin el peso ansioso que ponían los adultos cuando creían que una niña no podía manejar la verdad. Era la única área de su vida donde no había una grieta entre lo que sentía y lo que hacía. En todo lo demás, la grieta tenía 3 años de profundidad y el ancho exacto de una culpa que no podía contarle a nadie. Porque nadie sabía, ni su madre, ni Tomás, ni las amigas que habían sostenido su mano en el velorio, que María Álvarez llevaba 7 años enamorada de Esteban Ferrer. Desde los 18, cuando Carolina lo trajo a la casa por primera vez y dijo, «Es arquitecto también, ya van a tener mucho de qué hablar». Con esa sonrisa satisfecha que Carolina reservaba para cuando creía haber organizado el mundo a su gusto. Y María lo miró y algo en su pecho se reorganizó en silencio, como los planos de un edificio que de repente tiene sentido. Habían tenido mucho de qué hablar, sí, y María había pasado los siguientes 7 años construyendo una pared alrededor de eso. Esa noche, cuando Emma ya dormía y Esteban seguía con sus planos, María recogió su bolso en la entrada, la chaqueta, las llaves, el ritual de irse. María. Ella se detuvo. Sí. Esteban estaba parado en la puerta del estudio, los brazos cruzados, con esa expresión concentrada que precede a las cosas que cuestan decirse. Mañana es el cumpleaños de Emma. Lo sé. 6 años. María sonrió. Compré el regalo la semana pasada. No es eso. Dudó. Mi madre quiere organizar algo. Algo en casa de ella, el sábado. Y va a invitar a la familia de Carolina. El nombre de su hermana en su boca todavía tenía ese efecto. Un segundo donde el tiempo se comportaba de forma extraña. Y quería saber si vas a poder venir vos también. Emma pregunta por vos cuando no estás. Era una oración simple, pero tenía capas, como todos los intercambios entre ellos. Emma pregunta por vos cuando no estás, era también Esteban diciéndole algo sin decírselo, o quizás era solo lo que parecía, una solicitud práctica sobre una fiesta de cumpleaños. Y María era experta en encontrar profundidad donde no había ninguna. Claro que voy, dijo. Esteban asintió. Bien. Buenas noches. Buenas noches. El ascensor llegó en silencio. Las puertas se cerraron. María esperó a estar en la vereda, bajo los plátanos oscuros de Recoleta, para permitirse exhalar completamente. El estudio Ferrer y Asociados ocupaba el primer piso de un edificio sobre la avenida Alvear con una vista parcial a la plaza que Esteban aprovechaba en los planos de cada proyecto, como si esa perspectiva fuera un argumento de venta. María había estado allí 2 veces antes. La primera, cuando Esteban le hizo un tour años atrás porque Carolina había dicho que a las 2 les iba a encantar hablar de arquitectura. La segunda, para dejar flores cuando Carolina murió y las palabras no alcanzaban. Esta era la tercera vez.
y era diferente a las dos anteriores. El cliente quiere integración de fachada histórica con un volumen contemporáneo, explicó Renata Osorio, la arquitecta de planta del estudio que había llamado a María para la consultoría. Pero el patrimonio ya rechazó dos propuestas anteriores. Necesitamos a alguien que conozca el proceso de habilitación desde adentro y que hable el idioma de la comisión. María conocía ese idioma porque había pasado 6 meses trabajando con la Comisión de Patrimonio durante su segundo año en la constructora Vidal en Montenegro. Era el tipo de experiencia específica, árida y poco glamorosa que la mayoría de los arquitectos jóvenes evitaba y que ella había elegido precisamente porque aprendías cosas que nadie te enseñaba en la facultad. «El terreno está sobre la calle Arroyo, ¿no?», dijo, mirando los planos que Renata había extendido sobre la mesa. «Sí. Esquina con Suipacha. El problema no es el volumen en sí, es la escala de la intervención en la medianera. La comisión va a pedir una cámara de aire entre el nuevo volumen y la fachada existente. Si lo anticipan en el plano, el diálogo cambia». Renata anotó algo. Fue en ese momento que Esteban entró al espacio de trabajo, con una carpeta bajo el brazo y el teléfono en la mano, y se detuvo al ver a María. No sorprendido del todo, pero sí recalibrando. «Renata me dijo que venía una consultora externa», dijo. «No me dijo quién. Le pregunté si te molestaba», respondió Renata sin levantar la vista. «Dijiste que no. No dije que me molestara». Su mirada volvió a los planos. «¿Cuándo quieres presentar?» «En 3 semanas». María mantuvo el tono profesional. Era más fácil aquí, en este contexto. Aquí había reglas claras y un lenguaje compartido que no era el lenguaje de los martes y los jueves. «Si empezamos con la memoria descriptiva esta semana, tenemos margen». Trabajaron durante 4 horas esa tarde. Esteban era el arquitecto que María había esperado que fuera desde que Carolina describió cómo piensa los edificios, con esa capacidad de ver simultáneamente la estructura y la experiencia, de hablar de cargas y de luz en la misma oración. Cuando discrepaban, y discreparon 2 veces, sobre la lectura del perfil de fachada y sobre el criterio de intervención mínima, lo hacían con la productividad de 2 personas que se respetan lo suficiente para pensar diferente. María lo había sabido siempre. Era una de las cosas que hacía más difícil lo imposible de su situación. El sábado, el cumpleaños de Emma convocó a 2 mundos en el departamento de la abuela paterna, en Palermo: la familia Ferrer, discreta y de pocas palabras, y la familia Álvarez, que compensaba el número con el volumen. Su madre, Dolores, llegó con 2 tortas, porque con 6 velas una sola torta es insuficiente, argumento que nadie discutió, y su manera de llenar una habitación con instrucciones sobre dónde poner qué. Emma recibió sus regalos con la metodología de alguien que evalúa calidad y no solo cantidad. Cuando llegó al de María, un set de lápices de arquitecto reales, pequeños, con una libreta de bocetos tamaño bolsillo, la miró durante 3 segundos completos. «Son como los de papá», dijo. «Exactos, los mismos». Emma los sostuvo con las 2 manos. «Gracias, tía María». Pausa. «¿Me enseñás a dibujar edificios?» «Cuando quieras». Dolores, que había presenciado este intercambio desde el otro lado de la mesa, esperó a que Emma se alejara corriendo para acercarse a María con ese tono suyo de quien va a decir algo importante disfrazado de algo casual. «La nena te quiere mucho», dijo. «Yo a ella también». «Sí». Dolores tomó un bocadillo de la fuente sin apuro. «A veces me pregunto si no es demasiado, para la nena, tener una figura fija que no es su madre». María la miró. «¿Estás diciendo que debería venir menos?» «Estoy diciendo que a veces los niños se confunden, se encariñan, y luego es difícil para todos». Era la 3ª vez en 6 meses que su madre le insinuaba alguna versión de esto. Siempre oblicua, siempre con la suficiente ambigüedad como para poder desmentirlo si María lo nombraba directamente. «Emma tiene 6 años y perdió a su madre a los 3», dijo María bajando la voz. «Voy a seguir siendo parte de su vida mientras ella y Esteban me necesiten». Dolores no respondió, pero la forma en que desvió la mirada hacia donde Esteban estaba hablando con el hermano de su madre tenía una elocuencia propia. Esa noche, cuando los invitados se fueron yendo y Emma dormía sobre el sillón de la abuela paterna con el set de lápices todavía en la mano, Esteban y María terminaron solos en la cocina lavando los platos, como habían terminado solos en la cocina docenas de veces antes. «¿Tu madre te dijo algo?», dijo Esteban. No era pregunta. «Siempre me dice algo». Sobre Emma. María secó un plato con más atención de la necesaria.
Dijo que los niños se confunden, que se encariñan. Esteban estuvo en silencio un momento. Emma no está confundida. Sabe exactamente quién sos y quién era su madre. Le hablo de Carolina todos los días. Lo sé. Y si tu madre tiene algo que decirme sobre cómo crío a mi hija, puede decírmelo a mí. El tono no era agresivo. Era esa firmeza calma que María había visto aplicada a conversaciones difíciles con clientes, con familiares, consigo mismo. Hablar desde un centro sin perderlo. No se lo digas así, dijo ella. Es su forma de procesar que Carolina no está. Necesita que todo siga igual que siempre. Nada sigue igual que siempre. Eso es lo que ella no quiere ver. Lo dijo sin dramatismo. Era un hecho, nada más. Pero tenía un peso que llenó la cocina en silencio durante unos segundos. Tenés razón, dijo María finalmente, y fue lo más honesto que le había dicho en 3 años. El proyecto de la calle Arroyo los obligó a reunirse 4 veces en 2 semanas. Era un número concreto, medible, que no dejaba lugar a interpretación. 4 reuniones de trabajo en las que María hacía exactamente lo que había ido a hacer: analizar normativa, sugerir estrategia, revisar planos. Nada más. Excepto que al final de la 4ª reunión, cuando Renata ya se había ido y quedaban los dos solos terminando de cerrar la memoria descriptiva, Esteban dijo: «Mañana tengo que ir al cementerio. Es el aniversario de la muerte de Carolina». María levantó la vista de la pantalla. «Lo sé. 3 años. ¿Vendrías?». Hizo una pausa. «Emma quiere ir, pero le da cosa ir sola conmigo. Dice que cuando lloro, ella no sabe qué hacer». La honestidad con que lo dijo, sin adorno, sin vergüenza, era algo que María había aprendido a reconocer como una de las formas específicas en que Esteban Ferrer era diferente a otros hombres que conocía. «Claro que voy», dijo. El cementerio de la Recoleta era un mundo propio dentro de la ciudad. Laberintos de mármol, ángeles de piedra con las alas extendidas, bóvedas que eran arquitectura en serio, con cúpulas y columnas y rejas forjadas que guardaban el silencio de otro siglo. María lo conocía bien. Había hecho 3 trabajos prácticos sobre él durante la facultad, pero entrar con Esteban y Emma a las 10 de la mañana de un miércoles con el cielo de otoño color plata era diferente a todas las veces anteriores. Emma caminaba entre los dos, tomándolos a cada uno de la mano, con esa seriedad concentrada que ponía en las cosas importantes. La bóveda de la familia Ferrer era de finales del siglo XIX, con una reja verde oscuro y un ángel sobre la puerta que Emma siempre miraba con desconfianza. «El ángel me mira», dijo Emma, como decía siempre. «Los ángeles miran a todos», respondió Esteban, como respondía siempre. «A mí me mira más». María dejó las flores, blancos liliums, los que Carolina había usado en su boda, y retrocedió 2 pasos para darles espacio. Vio a Esteban agacharse al nivel de Emma, hablarle en voz baja, y a Emma asentir con esa gravedad de 6 años. Vio a la niña poner la palma de la mano sobre la placa de mármol con el nombre de su madre, y quedarse así, quieta, durante un minuto que parecía más largo. Carolina Álvarez de Ferrer, amada esposa y madre. María miró el nombre de su hermana grabado en piedra y pensó, como pensaba cada vez que lo veía, en la carta. La carta que había en su departamento, en el cajón de la mesita de noche, en un sobre de papel craft que Carolina había sellado y le había dado en el hospital 4 días antes de morir. «Lila, cuando estés lista», había dicho Carolina, con esa voz que ya no era del todo la de antes. «No hay apuro». María la había leído 3 horas después del entierro, sola en su cuarto con las luces apagadas. Y desde entonces vivía con ella como se vive con un secreto que es simultáneamente un regalo y una carga demasiado pesada para cargar sola y demasiado íntima para compartir. Esteban se puso de pie y caminó hacia donde ella estaba esperando. «Gracias por venir», dijo. «No hay nada que agradecer». Estaban hombro con hombro, mirando hacia donde Emma seguía parada frente a la reja, hablándole en voz muy baja a la placa de mármol. Lo que decía no llegaba a ellos. «Le cuento cosas», dijo Esteban, con la voz más baja que de costumbre. «Todos los días. Lo que hizo en el jardín, lo que dibujó, lo que comió. Como si Carolina pudiera estar al tanto. Está bien que lo haga. A veces me pregunto si estoy haciéndolo bien, si la estoy criando como Carolina la habría criado». Una pausa. «Si hay una versión de esto que no implique que Emma crezca preguntándose qué le falta». «Emma sabe que la amas», dijo María. «Y sabe que su madre la amó. Eso no es qué le falta. Es la base». Esteban la miró.
No con la mirada de trabajo, no con la mirada de los martes y los jueves. Con algo más directo, la tensión nueva en su mandíbula. Algo que no era solo concentración. ¿Cómo lo haces? ¿Qué cosa? Hablar de Carolina tan... sin caerte. Con Emma. Con todo el mundo. Como si fuera natural. María tardó un segundo. Porque la quería. Y querer a alguien que murió no requiere caerse cada vez que lo nombras. A veces es solo acordarse de que estuvo. Eso alcanza. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Más quieto. Como un espacio que se abre entre dos personas cuando algo verdadero acaba de ser dicho. ¿Extrañas ser su hermana? Dijo Esteban. No de la forma obvia, no el velorio, no el hospital, sino las cosas pequeñas, las que no tienen nombre. María no esperaba esa pregunta. Tardó en responder. Extraño llamarla cuando pasa algo y que sea ella quien conteste. Las palabras llegaron despacio, como quien saca algo de un lugar donde estuvo guardado mucho tiempo. Extraño que me dijera que estaba exagerando justo cuando yo necesitaba escucharlo. Carolina era buena en eso. No te dejaba quedarte demasiado tiempo en el drama. Te sacaba. Una pausa. A veces pienso en contarle algo y me acuerdo de que no puedo, y eso todavía me agarra desprevenida. Después de 3 años. A mí también, dijo Esteban. El martes a la mañana suelo acordarme de que ella tomaba el café solo. Siempre. Sin azúcar, sin leche, en una taza grande. Y durante 3 años guardé la taza grande para ella sin pensar. La semana pasada la rompí lavando los platos y no supe bien qué sentir. María no dijo nada. Simplemente se quedó ahí, hombro con hombro, dejando que ese momento tuviera el espacio que merecía. Era la primera vez que Esteban le contaba algo así. No la gestión del duelo, no los trámites, no lo que Emma necesitaba. Algo pequeño e irreparable que solo importaba porque había amado a la misma persona. Emma volvió hacia ellos con el paso seguro de quien terminó lo que vino a hacer. «Listo», dijo. Le conté todo. «¿Todo qué?», preguntó Esteban. «Todo lo que pasó. El cumpleaños, los lápices, que aprendí a hacer la letra Q en cursiva aunque sale rara». Miró a María. «Le dije que viniste». «¿Y?». Emma consideró la pregunta con seriedad. Creo que le pareció bien. Salieron del cementerio caminando despacio, Emma entre los dos con sus manos tomadas, y las calles de Recoleta los recibieron con el ruido suave de una mañana de semana. A la vuelta pararon en una confitería de la avenida Quintana, y tomaron café, los adultos, y un submarino con medialunas. Emma. Y hablaron de cosas pequeñas con la facilidad de quien ha practicado ese idioma durante años. María pensó, camino a su departamento esa tarde, que era el mejor y el peor día que había tenido en mucho tiempo. Lucía Sáenz había sido la mejor amiga de María desde el primer año de facultad y era, por eso mismo, la única persona en el mundo que sabía la verdad completa. «Te estás quedando», dijo Lucía, con el tono de quien lleva varios meses queriendo decir algo, y finalmente encontró el momento. Estaban en el departamento de María, en San Telmo, con vino barato y los restos de una pizza sobre la mesa ratona. Era un miércoles de julio, frío como correspondía. ¿Quedando cómo? Quedando como dejando que los martes y los jueves se conviertan en la arquitectura de tu vida y que todo lo demás gire alrededor de eso. Lucía la miró. «María, tenés 25 años. No salís con nadie desde hace 2 años. El último tipo que te gustó te dijo que estabas emocionalmente ocupada, y lo descartaste como si tuviera razón. Tenía razón. Eso es exactamente lo que te digo». María tomó un trago de vino. «Es complicado. Es que lo seguís amando». Lucía lo dijo sin crueldad, como un diagnóstico. «Y lo sabés desde los 18 años y nunca lo pudiste soltar y ahora estás tan metida en la vida de él que no podés ver qué es real y qué es la historia que te contás». María no respondió de inmediato. La historia que se contaba era esta. Había conocido a Esteban el 16 de abril de hace 7 años, un domingo, cuando Carolina lo trajo a almorzar y su madre hizo milanesas. Esteban tenía 27 años y había llegado con un libro bajo el brazo. Sisa, el arquitecto portugués. Porque Carolina le había dicho que su hermana menor también estudiaba arquitectura. Habían hablado durante 3 horas sobre proporciones y sobre la forma en que la luz cambia un espacio. Y María, que tenía 18 años y no había estado enamorada de nadie en serio todavía, sintió que ese hombre hablaba de las cosas que a ella le importaban de una manera en que nadie más lo hacía. Después supo que Carolina llevaba 2 meses saliendo con él. Después supo que eran serios. Después fue madrina de su boda. Y en ningún momento,
Jamás, ni una sola vez, dijo nada. Lo guardó tan profundo y tan bien guardado, que a veces se preguntaba si lo había inventado. Pero luego lo veía en una reunión de familia, o inclinado sobre los planos de un proyecto, o agachado al nivel de Emma explicándole algo con esa paciencia particular, y sabía que no lo había inventado. No sé cómo soltarlo, dijo María finalmente. No es que no lo haya intentado. Lo sé. Lucía esperó. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si se lo dijeras? No puedo decírselo. ¿Por qué? Carolina murió hace 3 años. El duelo tiene un tiempo, María. Y vos lo respetaste. Y después lo respetaste de más. Y ahora estás en un punto donde, por mi madre, por Tomás, por todo el que me vería como la hermana que esperó a que Carolina muriera para quedarse con su marido. Eso no es lo que pasó. No importa lo que pasó. Importa lo que parece. Lucía bebió su vino en silencio. ¿Y la carta? La carta. Siempre volvían a la carta. No puedo usar una carta de una persona muerta para justificar lo que siento. Es grotesco. Carolina te la escribió a vos, sabiendo lo que sabía. Lucía eligió las palabras. Tu hermana te conocía mejor que nadie, y te escribió esa carta de todas maneras. María no respondió. La carta decía, en la letra inclinada de Carolina que reconocería entre miles: sé lo que sentís por él desde hace años, hermanita. Crees que lo escondiste bien, pero yo siempre vi, y nunca me molestó, ni una sola vez, porque lo que sentís es real y honesto, y eso no hace daño a nadie. Cuando llegue el momento, si llega, no te castigues por eso. Lo que hiciste durante todos estos años, guardar eso con tanto cuidado, es el acto más generoso que conozco. Y yo te quiero exactamente por eso. Guardó la carta en el cajón esa noche con el mismo cuidado con que la guardaba siempre. Esteban, por su parte, cargaba sus propias grietas. María lo había entendido con el tiempo, en pedazos, en la forma en que a veces se quedaba mirando a Emma demasiado tiempo, como buscando algo. En una conversación con su amigo Marcos que María había escuchado por accidente en la cocina, meses después del velorio. Peleamos la semana antes. No algo importante, una pavada, pero no llegamos a cerrarlo, y ahora no puedo. Y Marcos diciéndole, eso no importa. Y Esteban respondiendo, para mí sí. Cargaba la culpa de los vivos, la que viene de haber dicho la última palabra equivocada, de no haber estado suficientemente presente en algún momento ordinario que resultó ser el último. La que construye un caso contra uno mismo con materiales que no alcanzan para construir nada, pero igual duele. Era, en eso, tan parecido a lo que María sentía sobre guardar su secreto que a veces pensaba que los dos eran prisioneros de variaciones del mismo error. Creer que el amor tiene que ser perfecto para ser válido. Esa noche, camino a casa desde el departamento de Lucía, María paró en el bar de la esquina de San Telmo, que abría hasta tarde, y pidió un vaso de agua, y se sentó en un taburete a mirarse las manos. Tenía 25 años. Había elegido una carrera que amaba. Había construido un portfolio serio. Había aprendido a vivir con una pérdida que no era suya del todo y con un sentimiento que nunca había tenido a dónde ir. Había hecho todo eso sin decírselo a nadie, sin que nadie le dijera que podía. La carta de Carolina era la única vez que alguien había dicho que sí era posible, que no era un error ser quien era. Pagó el agua y se fue a dormir. La presentación del proyecto de la calle Arroyo a la Comisión de Patrimonio fue un éxito. La comisión aprobó la memoria con observaciones menores, lo que en el lenguaje burocrático del patrimonio equivalía a una ovación. Renata abrió una botella de espumante en el estudio esa tarde y convocó al equipo, que consistía en ella, Esteban, María y 2 asistentes de obra. El cliente organizó una cena en Puerto Madero el viernes que viene para festejar, dijo Renata. Espera que vayamos todos. Puerto Madero a finales de julio era frío con esa frialdad particular del río cerca, un viento directo que no encontraba obstáculos y que volvía la noche más intensa. El restaurante era de los que tenían vista al dique y manteles blancos y un sommelier que hablaba en susurros reverenciales sobre los vinos. María llegó en vestido negro, el mismo de 3 eventos anteriores, lo cual era una política consciente y no una falta de opciones, y encontró a Renata y a los asistentes ya sentados. Esteban llegó 5 minutos después, con ese saco gris que usaba para las ocasiones que requerían un esfuerzo sin llegar a formal, y cuando la vio, hizo algo que no había hecho antes. Una pausa muy breve, casi imperceptible, antes de acercarse. «Llegaste antes», dijo. «Siempre. La cena fue larga y buena».
El cliente resultó ser un hombre de 70 años con opiniones firmes sobre casi todo y una generosidad genuina hacia las personas que le resolvían problemas. Habló de arquitectura con Steven durante 2 horas y de vez en cuando incluía a María con un «¿Y usted que conoce el patrimonio? ¿Qué opina?», que ella respondía con la precisión justa. Fue después de la cena, cuando el cliente y los asistentes se fueron y quedaron Steven y María solos esperando el café que habían pedido, que la noche cambió de ritmo. «Trabajas bien bajo presión», dijo Steven. «Es la única forma que conozco de trabajar. Lo digo en serio. La forma en que armaste el argumento para la comisión, anticipando las objeciones antes de que las hicieran». Sacudió la cabeza levemente. «¿Por qué estás en Vidal and Montenegro y no en un estudio propio?» «Porque tengo 22 meses de experiencia real y un portfolio que todavía necesita crecer. Tenés más criterio que gente con 10 años. María no respondió de inmediato porque el peso específico de ese elogio, viniendo de él, requería un segundo para procesarse sin que se notara. «¿Cómo está Emma?», dijo, cambiando el terreno. Steven sonrió. Esa sonrisa particular, más pequeña que otras, que aparecía cuando alguien mencionaba a su hija. «Ayer me pidió que le enseñara a leer planos. Le expliqué qué son las cotas, y pasó 20 minutos midiendo el departamento con una regla. Y dijo que la cocina está mal proporcionada, que el mesón tiene que ser más largo. Tiene razón. Lo sé. Eso fue lo más desconcertante». Se miraron, y en ese espacio donde debería haber estado una carcajada cortés de cierre de tema, hubo algo diferente. Un silencio que duró un segundo de más. Las luces del restaurante eran tenues, y el río detrás del ventanal era una superficie oscura con reflejos, y Steven tenía los ojos fijos en ella con una atención que iba más allá de la concentración habitual. «María», dijo. «Sí, quiero preguntarte algo y no sé si es apropiado hacerlo». Su pulso se aceleró en ese espacio particular detrás del esternón. «Pregunta, ¿cuándo venís los martes y los jueves? Cuando tomás el teléfono de Emma cuando me llama desde el colegio y yo estoy en reunión. Cuando haces todo lo que haces». Una pausa. «¿Es por Emma? ¿O es también por otra cosa?». El silencio que siguió tenía el peso de 3 años. María abrió la boca para responder. ¿Con qué? No lo sabía, pero iba a encontrar algo. Cuando el teléfono de Steven vibró sobre la mesa. Lo miró por reflejo. Era Dolores Álvarez, la madre de María. Steven lo contestó porque cuando llamaba a la abuela de Emma a las 11 de la noche era porque había pasado algo. «Steven». La voz de Dolores era baja y tensa. «Llamaba para hablar con Emma. ¿Está bien?» «Emma está durmiendo, Dolores». «Son las 11. «Sí, claro. Disculpa la hora». Una pausa que no era pausa sino medición. «¿Están los dos juntos esta noche?» Steven miró a María. Algo cambió levemente en su expresión. «Tuvimos una cena de trabajo. ¿Necesitas algo?» «No, nada. Dale un beso a Emma de mi parte mañana». Colgó. El café llegó en ese momento, y María levantó la taza con las manos más firmes de lo que sentía. «Mi madre tiene un detector de situaciones que no se puede explicar científicamente», dijo. «Sí». Steven miró su taza. «La pregunta que te iba a hacer puede esperar». «¿Puede?» Lo miró. Sus ojos eran oscuros en esa luz, y la pregunta que había hecho, ¿es por Emma o también por otra cosa?, todavía estaba en el aire entre ellos como algo que había sido dicho y no podía desdecirse. «Puede esperar», repitió él, «pero no indefinidamente». María no respondió, pero tampoco dijo que no. Dolores Álvarez llamó a María al día siguiente a las 9 de la mañana. «Quiero que hablemos». «Mamá, que hablemos, María. Esta semana cuando puedas». El «cuando puedas» de su madre significaba lo antes posible. Se encontraron el sábado en el café de siempre, en Recoleta, con los medialunas de siempre, y ese ritual de mesa compartida que María había aprendido a leer como lo que era, el escenario elegido para las conversaciones que Dolores necesitaba controlar. «Tomás me dijo que estás consultando en el estudio de Steven», empezó Dolores. «Soy consultora externa en un proyecto. Renata Osorio me contrató. Renata Osorio trabaja para Steven. Trabaja con él. No es lo mismo». Dolores bebió su café sin apuro. «¿Cómo te vas a sentir vos? ¿Cómo me voy a sentir yo? ¿Cómo se va a sentir todo el que los ve trabajando juntos y luego te ve llegar los martes y los jueves y quedarte a acostar a Emma y... ¿Qué querés que haga, mamá? ¿Que desaparezca de la vida de una nena que me necesita? ¿Que pongas límites?» La palabra llegó limpia y directa. «Que recuerdes que esa nena tiene un padre, y que ese padre era el marido de tu hermana. Sé perfectamente quién era. Entonces sabes también que hay cosas que no se hacen.
Hay formas de querer que hacen daño aunque no se quiera hacer daño. María dejó la taza sobre el plato con más cuidado del necesario. Mamá, escúchame. Yo quiero a Emma. Estoy ahí para ella porque perdió a su madre a los 3 años y porque es mi sobrina y porque puedo ser parte de su vida de una manera que le hace bien. Eso es lo que hago. Nada más. ¿Nada más? El silencio fue la respuesta más honesta que María pudo dar. Dolores la miró durante un momento largo. «Sos igualita a tu padre», dijo finalmente, con esa tristeza específica que guardaba para las cosas que no podía cambiar. Cuando algo te importa de verdad, no lo decís con palabras. Se te ve en la cara. María se fue del café 10 minutos después. Caminó por Recoleta hasta que las piernas le dijeron que parara y terminó en un banco de la Plaza Francia con el frío del invierno en la cara y la conversación girando. Esa semana canceló el martes. Le dijo a Esteban que tenía una entrega de planos urgente en el trabajo, que no podía llegar. Era verdad, también era una excusa. El jueves llegó tarde, a las 8:30, y se fue antes de lo habitual. Esteban lo notó. No dijo nada esa noche, pero al final de la semana siguiente, cuando María volvió a cancelar un jueves, esta vez con más detalle, más elaboración, que es la señal de que una excusa está cubriendo algo más, él la llamó. ¿Qué está pasando? María estaba en su departamento, con el plano de un proyecto sobre la mesa y el teléfono entre el hombro y la oreja. Nada. Trabajo. María. Esteban, tengo una entrega. No te estoy preguntando por los planos. Pausa. Emma preguntó si te enojaste con ella. El nudo en el pecho se apretó de una forma diferente. Claro que no me enojé con ella. Entonces venía a explicárselo vos, porque yo no sé qué decirle. Fue eso lo que la movió. No el reproche, no la incomodidad, sino la imagen de Emma preguntando si había hecho algo mal. María llegó a los 40 minutos, con el tiempo justo para encontrar a Emma todavía despierta en el sillón con un libro. La niña la vio entrar y puso el libro boca abajo con ese gesto teatral de quien está dispuesto a dejar lo que sea por algo más importante. Pensé que te habías ido, dijo. ¿A dónde me iba a ir? No sé. A veces las personas se van. Era una frase de 6 años con el peso de 3 años de pérdida. María se sentó a su lado, la rodeó con un brazo, y sintió cómo Emma se relajaba contra ella con la confianza total de quien nunca ha tenido razones para dudar de ese cuerpo en particular. No me fui. Estuve ocupada. Pero no me fui. ¿Prometés? Prometida. Emma procesó esto. ¿Y mañana venís? Mañana vengo. Cuando Emma finalmente se durmió y María salió al pasillo, Esteban estaba apoyado en la pared con los brazos cruzados. Gracias, dijo. No me agradezcas. María. Su voz era cuidadosa. Si hay algo que te estoy haciendo más difícil, decímelo. Si el trabajo, o las noches aquí, o lo que sea, podemos reorganizarlo. Ella lo miró. No es nada que vos estés haciendo. ¿Entonces qué es? La respuesta verdadera era, es que mi madre sospecha lo que siento y tiene razón en sospechar y no sé cómo vivir con eso sin hacerle daño a todo lo que te importa. Lo que dijo fue, tengo que acomodar algunas cosas. Dame un poco de tiempo. Esteban asintió, pero en su mirada había algo que no era solo comprensión. Había algo más, una lectura más precisa de la situación, que María prefirió no examinar demasiado de cerca esa noche. Los días que siguieron tuvieron esa textura opaca de las semanas donde uno espera sin saber bien qué. María fue al trabajo, revisó planos, tomó el subte, cocinó. Fue a los martes y a los jueves. Vio a Emma construir un modelo de cartón de la escuela. Es el cabildo, pero mejorado, dijo la niña con toda seriedad, y a Esteban, corregirle la escala con la misma paciencia de siempre. Pero había algo diferente en cómo la miraba cuando pensaba que ella no lo veía. Una atención nueva. Como si la pregunta de Puerto Madero no hubiera sido retórica sino un punto de partida, y él estuviera esperando que ella decidiera si seguían. Un martes de mediados de agosto, mientras Emma dormía y María terminaba de recoger la cocina, Esteban apareció en el umbral con 2 vasos de mate y le extendió uno sin decir nada. Era un gesto tan doméstico, tan completamente ordinario, que María lo tomó también sin decir nada. Tomaron el mate en silencio de pie en la cocina, con la ciudad haciendo su ruido de fondo, y no fue incómodo. Fue exactamente lo que era, 2 personas que se conocían suficientemente bien como para poder estar en silencio sin que el silencio pesara. El proyecto de San Isidro arranca el mes que viene, dijo Esteban finalmente. Renata preguntó si quería seguir consultando. Depende de lo que necesiten. Necesitan alguien que piense como pensás vos. María lavó el vaso en la pileta.
Me lo manda Renata y lo leo. Bien. Una pausa. María. Sí. La pregunta de Puerto Madero sigue abierta. Ella no respondió, pero tampoco se fue. Fue un plano lo que lo reveló todo. María lo había olvidado en el estudio 3 semanas atrás. Una hoja de bocetos de trabajo. No los planos del proyecto, sino esa libreta personal donde dibujaba mientras pensaba, que era un hábito de facultad que nunca había podido abandonar. La libreta había caído del bolso en algún momento y había quedado sobre la mesa de trabajo. Renata la había guardado en el cajón de materiales pensando que era de alguien del estudio. Steven la encontró el martes siguiente mientras buscaba unas muestras de revestimiento. No era la libreta completa lo que importaba. Era la página que quedó abierta cuando la sacó del cajón. Un boceto a lápiz. Técnico en la línea pero inequívoco en el sujeto. El perfil de un hombre inclinado sobre un plano. La arruga entre las cejas. El cabello ligeramente largo. La postura reconocible de quien lleva horas en esa posición y no lo nota. Era él. Debajo, en la letra pequeña y precisa que María usaba para anotar medidas en los planos, había una fecha. 18 de abril. Hace 7 años. El segundo domingo que Steven había venido a almorzar. María lo había dibujado de memoria esa noche, en su cuarto, con 18 años, porque entonces como ahora no había podido dejar de pensar en la forma en que él miraba las cosas. Steven llegó a su departamento esa tarde. María abrió la puerta y supo de inmediato, por su expresión, que algo había cambiado. Él le mostró la libreta sin decir nada. El silencio que siguió fue el más largo de los 3 años, tal vez de los 7. Steven, dijo María. ¿Cuánto tiempo? Ella podría haber mentido. Podría haber construido una narrativa de era un ejercicio de práctica. Dibujaba a todo el mundo. Era arquitecta. Era plausible. Desde el primer día que te conocí, las palabras salieron con una quietud que no esperaba. Desde el 16 de abril de hace 7 años. Tenía 18 años y me enamoré de vos en el almuerzo de un domingo, y después Carolina me dijo que estaban de novios y yo lo guardé y lo seguí guardando y nunca hice nada con eso. Nunca. Steven, escúchame. Nunca hice nada. Él no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana, le dio la espalda y María no pudo leer su postura. ¿Cuándo murió Carolina, sabías que? No. Rápido, firme. Nunca pensé nada de ese estilo. Jamás. Pero viniste igual. Todos los martes y todos los jueves. Porque Emma me necesitaba. Porque vos me necesitabas. Y porque no podía no hacerlo. María sentía las manos frías. Sé que es complicado. Sé lo que parece. Y si querés que deje de venir, me lo decís y lo acepto. Pero no voy a mentirte sobre lo que es real. Steven se volvió. Su expresión era de algo que María no supo nombrar del todo. No era rabia, no era asco, pero tampoco era lo que ella habría querido ver. Era algo más árido, más difícil. ¿Sabes qué me complica esto? Decime, que hace 3 semanas te pregunté si venías solo por Emma o también por otra cosa, y vos no me respondiste, y desde entonces me lo estoy preguntando. Pausa. Y también me pregunto cuánto de lo que sentí estas últimas semanas es real, y cuánto es que no sé leer a las personas desde que Carolina murió. ¿Qué sentiste? No contestó. Steven, ¿qué sentiste? No puedo responder eso ahora. Su voz tenía una textura áspera. Porque si te respondo eso ahora, antes de pensar, voy a decir algo que o es demasiado o no es suficiente, y en cualquier caso, va a ser un error. ¿Está bien? No, no está bien. Pasó la mano por el cabello, ese gesto que hacía cuando algo se le iba de los carriles. Tenés que entender que yo no sé cómo hacer esto. No sé si puedo. Tenés el apellido de Carolina. Tu madre me llama cuando está preocupada por Emma. Tu hermano me ayudó a llenar los formularios del seguro después del accidente. Ustedes son la familia que le quedó a Emma del lado de su madre. ¿Y si yo? Se detuvo. ¿Si vos qué? Dijo María. Si yo hago algo que complique eso, no me lo perdono. ¿Y si no haces nada y lo seguís lamentando? La pregunta cayó en el silencio del departamento. Steven la miró durante un segundo. Necesito tiempo. Toma el que necesitas. Y mientras tanto no sé si puedo verte todos los martes y los jueves sabiendo esto. María asintió. Dolía de una manera específica y concreta, como una estructura que cede por el peso que siempre supo que tenía, pero que de todos modos sorprende cuando lo hace. Lo entiendo, dijo. Se fue sin recoger la libreta. La dejó sobre la mesa porque era de él ahora.
de alguna manera, porque había dicho más de lo que ella podría haber dicho con palabras. Pasaron 22 días. María lo contó después. 22 días en que Steven no llamó, en que ella cumplió su promesa con Emma. Llegó los martes y los jueves, vio a la niña, estuvo presente, pero en que ella y Steven coexistían en el mismo espacio con la cortesía que se construye cuando se sabe algo y no se sabe qué hacer con ello. El día 22, Emma amaneció con 41 grados de fiebre. No era nada extraordinario en términos médicos. Una faringitis bacteriana, dijo el médico de guardia. Antibióticos, hidratación, descanso. Pero Emma tenía 6 años y 41 grados y una manera de ponerse que hacía que incluso las enfermedades simples se sintieran como algo que requería todo lo que uno tenía. Steven llamó a las 2 de la tarde. Emma tiene fiebre alta, estoy en el hospital con ella. Ya la vio el médico, dice que no es nada grave, pero... Una pausa. Quería que supieras. ¿En qué hospital? María, no hace falta que... ¿En qué hospital? El sanatorio Otamendi estaba a 15 minutos en subte. Llegó con una bolsa que tenía, el libro de Emma sobre dinosaurios que le había prestado la semana anterior, una botella de jugo de manzana que sabía que la niña prefería cuando estaba enferma, y la carta. La carta de Carolina que había llevado en el bolso desde hacía 3 días, desde que lo vio volver del cementerio solo un domingo, y entendió que los 22 días de pausa no eran indiferencia, sino algo más complicado y más difícil que eso. Emma estaba en una cama con suero y cara de persona que tiene mucho calor pero no tiene energía para quejarse. Cuando vio a María, sus ojos se abrieron levemente. «Traje el libro de los dinosaurios», dijo María sentándose a su lado. «Y jugo». «Jugo», dijo Emma con una voz pequeña y satisfecha. Steven estaba en el rincón de la habitación, de pie junto a la ventana con la chaqueta en el brazo, sin encontrar dónde poner las manos. María no lo miró demasiado tiempo. Estuvo 2 horas. Le leyó a Emma sobre el Cretácico tardío con el tono preciso de quien sabe que los dinosaurios son mejores que los analgésicos para distraer a una nena de 6 años de una fiebre. Cuando Emma finalmente se durmió, el libro a medio terminar y la fiebre bajando, María se puso de pie. «Vas a estar bien», dijo Steven. No era claro si le hablaba a Emma dormida o a María. Ella sí, siempre. María tomó el sobre del bolso. Lo sostuvo un momento. «Hay algo que tenés que leer», dijo. «Cuando puedas. No ahora, si no querés». «Pero...» exhaló. «Steven, lo que estás cargando desde que murió Carolina, parte de eso lo podés soltar. Se lo podés dejar a ella. Y esta carta, te lo va a decir mejor que yo». Se lo extendió. Era el sobre original con la letra de Carolina en el frente. «Para María. Cuando estés lista». Steven lo miró. Levantó la vista hacia María. «¿Qué es?» «Es de Carolina. Me la dio en el hospital, 4 días antes de que muriera». Tragó saliva. «Léela cuando Emma esté dormida y tengas tiempo». Una pausa. «Y si después no querés saber nada, lo entiendo. De verdad». Dejó el sobre en la mesita junto a la cama de Emma y se fue. Caminó las 10 cuadras hasta el subte en el frío de agosto con las manos en los bolsillos, pensando en todo lo que había dicho y todo lo que no había dicho, y en la cara que puso Steven cuando le extendió el sobre. Esa expresión que no sabía cómo leer todavía. Llegó a su departamento. Se sentó en la silla del escritorio sin encender la luz. A las 11:42 de la noche, el teléfono sonó. Era Steven. María contestó. No dijo nada. Esperó. La leyó, dijo él. Su voz tenía algo diferente. Más baja, más quieta, como alguien que acaba de recibir algo que no esperaba y todavía lo está sosteniendo. La leí 3 veces. María cerró los ojos. Y necesito verte. No mañana. Ahora, si podés. Emma. Está durmiendo. La vecina puede quedarse media hora. María, por favor. Estoy en San Telmo. Salgo en 10 minutos. Se encontraron en la Plaza Dorrego porque era el punto medio, y porque a esa hora del miércoles estaba casi vacía, solo algún que otro taxista tomando mate y las luces amarillas de los faroles viejos. Buenos Aires de noche en agosto tiene esa cosa, ese frío seco que hace que todo suene más limpio. Steven llegó con el sobre en la mano. Se sentaron en un banco de piedra y durante un momento ninguno de los dos dijo nada. Y el silencio era del tipo que no necesita ser llenado porque ya contiene todo lo que va a decirse. «Sabía», dijo Steven finalmente. «Carolina sabía lo que sentías». «Sí, y nunca me dijo nada, porque no había nada que decir. Yo no hice nada.
Nunca iba a hacer nada, pero lo sabía, y te escribió eso. Abrió el sobre, sacó la hoja y leyó en voz alta en el frío de la plaza. Lo que hiciste durante todos estos años, guardar eso con tanto cuidado, es el acto más generoso que conozco. Dobló la hoja. María. Sí. Estuve 3 años creyendo que la única forma de honrar a Carolina era quedarme exactamente igual que el día que murió, sin moverme. Su voz tenía esa textura áspera que a veces tenía cuando decía algo que le costaba decir. Y al mismo tiempo la culpa por esa pelea que no cerramos, por todos los momentos en que no estuve suficientemente presente, me impedía pensar que podía construir algo nuevo sin traicionarla. No la estás traicionando. Lo sé. Intelectualmente lo sé. Pero vos tenés que entender que para mí esto no es simple. No es 3 años pasaron, ya fue. Es que Emma va a crecer y va a hacer preguntas y tu madre va a mirarme de una manera determinada y... Esteban. María se volvió hacia él. Nada de eso va a ser simple. Con vos o sin vos, mi madre va a tener opiniones sobre cómo vivo mi vida. Y la gente va a pensar lo que quiera. Eso no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es si elegimos vivir con miedo a lo que piensen o si elegimos estar presentes en lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Era la pregunta. La real. María lo miró. No lo sé todavía, pero sé que cuando estoy con vos, me parece que las cosas tienen un peso justo. Que el trabajo importa por las razones correctas. Que Emma importa por las razones correctas. Que yo importo, y esto me costó tiempo aprenderlo, por las razones correctas. Una pausa. Y sé que querés preguntar si lo que siento es real o si es el cuento que me vengo contando hace 7 años. Sí, eso quiero saber. Hace 7 años me enamoré de un hombre de 27 que hablaba de arquitectura de una manera que nunca había escuchado y que miraba a mi hermana como si fuera algo que valía la pena. María eligió las palabras. Lo que siento ahora es diferente. Es por el hombre de 34 que cría a Emma solo y tiene miedo de hacerlo mal y no lo dice pero se le nota. El que habla de su hermano cuando cree que no hay nadie escuchando. El que va al cementerio y le cuenta a Carolina sobre las cotas que midió Emma con una regla. Exhaló. Eso no es un cuento. Eso es lo que ves cuando miras a alguien de verdad. Esteban estuvo en silencio durante lo que pareció mucho tiempo. Tengo miedo, dijo finalmente. Yo también. No de quererte. La miró. De no hacerlo bien. De cometer los mismos errores. De que algo salga mal y Emma pague las consecuencias. Emma ya sabe que las cosas salen mal. Ya lo aprendió de la peor manera posible. María sostuvo su mirada. Lo que no sabe todavía, pero lo va a aprender, es que también se puede elegir seguir adelante, que las personas que amamos pueden ir, y aún así la vida sigue teniendo cosas buenas adentro. Eso se lo podés enseñar vos, no protegiéndola de todo, sino mostrándole cómo se vive con honestidad. Esteban miró la carta, doblada sobre su rodilla. Carolina dice que no me castigue. Dice que no me castigue yo, pero creo que aplica para los dos. Él no respondió de inmediato. Bajó los ojos hacia el sobre y estuvo así un momento, con las manos apoyadas sobre las rodillas y el peso de algo grande que todavía estaba acomodándose. ¿Puedo decirte algo?, dijo finalmente. Claro, cuando encontré la libreta. Hizo una pausa. El primer instinto fue guardártela sin decir nada, devolvértela como si no hubiera visto nada. Y estuve 2 días con esa posibilidad, la de simplemente no hacer nada. ¿Por qué no lo hiciste? Porque me hubiera perdido de la única conversación honesta que nadie me había ofrecido en mucho tiempo. Levantó la vista. Después de Carolina, la gente te habla con cuidado. Te rodean de algodón. Cada vez que alguien me pregunta cómo estoy, hay una versión ya preparada de lo que quieren escuchar. Y yo les doy esa versión porque es lo más fácil para todos. Una pausa. Vos no haces eso. Nunca lo hiciste. Ni conmigo, ni con Emma. Decís las cosas como son, aunque duelan. A veces duelen porque son necesarias. Sí. Algo se asentó en su expresión. La primera vez que entendí que era diferente fue en el cementerio, cuando te pregunté cómo extrañabas a Carolina y me respondiste con la taza de café. Eso nadie me lo había dicho. Que la extrañabas en las cosas pequeñas, que los demás también la extrañaban de esa manera. Se detuvo. Me hizo sentir menos solo con eso. María no dijo nada. El frío de la plaza era constante y los faroles proyectaban una luz amarilla sobre el banco de piedra y las manos de Esteban y el sobre de papel craft entre ellos. Tengo que preguntarte algo, dijo María. Pregunta. ¿En algún momento, durante estos 3 años, se te cruzó por la cabeza que yo podía sentir algo más?
Antes de la libreta. Esteban no respondió de inmediato. Era una pregunta que merecía honestidad, no velocidad. Hubo un momento, dijo finalmente. Hace como 8 meses. Yo llegué tarde una noche, y vos ya estabas acostando a Emma. Y escuché desde la puerta cómo le cantabas algo en voz baja, y Emma te dijo que era la misma canción que le cantaba su mamá. Y vos le dijiste, lo sé, me la enseñó ella. Una pausa. Y en ese momento pensé algo que no debería haber pensado. Lo guardé y no lo volví a tocar. Pero estuvo. María sintió que algo se expandía en su pecho. ¿Qué pensaste? Que si hubiera habido una persona diferente en mi vida, habría sido alguien como vos. Lo dijo sin dramatismo, como un hecho constatado. Y después me sentí culpable durante una semana y dejé de pensarlo. ¿Y ahora? Ahora estoy sentado en esta plaza a las 12 de la noche con una carta de mi mujer muerta, que me dice que la persona que siempre estuvo ahí de verdad. Exhaló despacio. Y no sé si reír o llorar o las dos cosas juntas. Las dos juntas es válido. La comisura de su boca se movió levemente. ¿Ves? Eso es lo que haces. La miró de frente, por primera vez en toda la noche sin desviar la vista. No me dejas quedarme en el drama. Carolina me enseñó. Lo sé. Por eso puedo hacer esto. Él la miró durante un momento largo. Luego, despacio, levantó la mano y la puso sobre la mejilla de María con esa suavidad particular de quien tiene cuidado con lo que toca porque sabe que importa. Dame tiempo, dijo, para hablar con tu madre, para hacer las cosas bien, para que Emma entienda lo que está pasando a su ritmo. No voy a apurarme ni voy a esconderme. No te estoy pidiendo que te apures. Sé que no. Su pulgar rozó su pómulo con una lentitud que dijo más que cualquier oración. Pero necesito que sepas que no es miedo lo que me detuvo estas últimas semanas. Es que quería estar seguro de que lo que siento es real y no es el agradecimiento ni la costumbre ni nada de eso. ¿Y estás seguro? Estoy seguro. El beso fue exactamente como debía ser. Quieto, honesto, sin urgencia. Como dos personas que finalmente llegaron a un lugar al que venían caminando hace mucho tiempo y que no necesitan correr porque ya están ahí. Cuando se separaron, el frío de agosto y los faroles amarillos de la Plaza Dorrego y el ruido lejano de Buenos Aires eran exactamente iguales a antes. Y sin embargo, todo era diferente. Tu madre, dijo Esteban. Ya sé. Voy a hablar con ella. No te pido que lo hagas vos. Somos los dos los que hablamos con ella. ¿Y Tomás? Tomás es más fácil de lo que parece. María exhaló. Mi madre es complicada porque quiere proteger la memoria de Carolina. Cuando entienda que esto no la borra sino que la incluye, va a encontrar la manera de aceptarlo. Va a tardar, pero va a encontrarla. Y si no, entonces va a estar en desacuerdo. Y vamos a seguir igual. Esteban asintió lentamente. Emma te quiere, dijo. ¿Lo sabes? Lo sé. Y yo... Se detuvo. La miró. Yo también. No era una declaración grandilocuente. Era una frase de 3 palabras dichas en el frío de una plaza de San Telmo a las 12 de la noche. Pero tenía el peso exacto de lo que era. Yo también, dijo María. La mañana de un sábado de noviembre en Buenos Aires tiene esa luz que los arquitectos aman con razón, blanca y directa, sin la suavidad del otoño ni el calor plano del verano, sino algo más nítido. Una luz que muestra las cosas como son. María Ferrer había tardado 2 años en acostumbrarse al apellido, no porque dudara, sino porque el idioma nuevo siempre requiere práctica. Tomaba su primer café del día en la terraza del departamento de Palermo, que habían comprado hace 3 años. Desde allí se veía el verde deshilachado del parque, y si uno se inclinaba un poco, el perfil de la ciudad contra el horizonte del sur. 30 años. Una vida que, vista desde afuera, podría parecer complicada en su origen, pero que por dentro tenía la solidez de las cosas que se construyeron con tiempo y honestidad. Mamá dice que llegamos a la 1, dijo Emma desde la cocina, con la voz de quien ya tiene 11 años y maneja el teléfono de la casa con más eficiencia que los adultos. Y que traigas el postre porque el de la pastelería de la abuela Dolores quedó seco la última vez. El postre lo llevo yo. María giró en la silla. ¿Terminaste el trabajo práctico? Emma apareció en la puerta de la terraza con el pelo suelto y esa mirada de quien ya ha calculado las variables. Casi. Me falta el corte de sección. ¿Podés hacerlo antes del mediodía? Si papá me ayuda con la escala, sí. Papá está en el estudio terminando los planos del proyecto San Isidro. Entonces lo hago yo sola y si sale mal es culpa de la escala. María reprimió una sonrisa.
Emma tenía 11 años y ya dibujaba con una precisión que la mayoría de los estudiantes de arquitectura alcanzaban en tercer año. Esteban lo decía con orgullo genuino mezclado con ese desconcierto específico de quien es superado en su propio terreno. Vení, te ayudo con la escala. Trabajaron durante 1 hora en la mesa del comedor, con los planos de Emma extendidos y el lápiz en la mano, con ese lenguaje compartido de líneas y medidas que era, en esta familia, tan natural como cualquier otro idioma. Hacía 4 meses que María había abierto su propio estudio, pequeño, solo ella y 2 colaboradoras recién graduadas que traían esa energía particular de quien todavía cree que todo es posible. El nombre era simple, Estudio Álvarez. El primer proyecto era una reforma de vivienda en San Telmo. El segundo una pequeña ampliación en Núñez. No eran proyectos grandes, pero eran suyos de principio a fin, y eso tenía un peso específico que las consultorías nunca habían tenido. Esteban había celebrado la apertura con una botella de espumante, y la misma frase que usaba cuando algo lo llenaba de orgullo genuino. Era hora. Renata Osorio le había mandado flores. Lucía había aparecido con medialunas y había estado 2 horas ayudando a colgar los planos en la pared. Era el tipo de momento que María guardaba sin esfuerzo. No porque fueran extraordinarios, sino precisamente porque no lo eran. Porque eran el tejido ordinario de una vida que había elegido con los ojos abiertos. El camino para llegar aquí no había sido simple. La conversación con Dolores, que fue en realidad 3 conversaciones. La primera donde Dolores escuchó en silencio, y luego dijo, necesito tiempo para pensar. La segunda donde lloró y habló de Carolina durante 2 horas, y al final dijo, si Carolina lo escribió así, algo sabía que yo no sé. La tercera donde los miró a los 2 en su cocina y dijo, no me gusta todo, pero los entiendo. Había tomado 6 meses. Tomás había sido más directo, como era su naturaleza. Les dijo que mientras trataran bien a Emma, y entre ellos, lo demás era asunto de ellos. Y luego cambió el tema porque Tomás era el tipo de persona que prefería los hechos a las deliberaciones. La boda, 2 años después de esa noche en la Plaza Dorrego, fue pequeña. 50 personas en una estancia de San Antonio de Areco, con el campo y el cielo abierto, y Emma como madrina porque había sido idea de ella, y nadie pudo argumentar en contra. Dolores había llorado en la ceremonia. No de tristeza, o no solo, del modo en que se llora cuando algo que parecía imposible resulta ser lo que tenía que ser. Esteban llegó a la terraza a las 10:30 con la carpeta del proyecto bajo el brazo y el café que se había preparado en el estudio. ¿Cómo quedó la sección?, le preguntó a Emma. Bien. La escala la hice sola. ¿Sin ayuda? Mamá me ayudó. Una pausa. Pero la entendí sola. Esteban miró a María por encima de la cabeza de Emma con una expresión entre el orgullo y la rendición, y María levantó las manos en un gesto de, no fue mi culpa. Voy a revisarla después del almuerzo, dijo Esteban. ¿Están listas para ir a lo de la abuela? El almuerzo dominical en la casa de Dolores en Recoleta era, a esta altura, uno de los rituales fijos de la semana. Había tardado en construirse esa naturalidad. Los primeros meses habían tenido esa tensión de superficie de las cosas que todavía se están calibrando, pero con el tiempo había encontrado su forma propia. Dolores les hacía las milanesas de siempre. Esteban llevaba el vino. Emma le explicaba a la abuela los detalles de sus proyectos escolares con la seriedad de una profesional. Tomás aparecía a las 2 de la tarde cuando ya había algo para comer y se iba a las 4 con cara de satisfacción. Era una familia ensamblada con generosidad y con trabajo. No perfecta, pero sí honesta. Ese mediodía, mientras ayudaba a su madre a poner la mesa, algo en la cocina estaba diferente. No en los movimientos de Dolores, esos eran siempre iguales. La economía de quien ha puesto esa misma mesa cientos de veces, sino en el silencio entre ellas. Un silencio que no era tensión, era otra cosa. El año pasado no fui al cumpleaños de Emma, dijo Dolores, de pronto, sin preámbulo. Seguía de espaldas, acomodando cubiertos. María la miró. Lo sé. Dije que tenía un compromiso. No era verdad. Dolores puso los tenedores en su lugar con ese cuidado excesivo que ponía cuando algo la incomodaba. Estaba enojada. Todavía estaba procesando. Y no quería estar en esa mesa y ver cómo se miraban ustedes dos y tener que decidir qué cara poner. Mamá, déjame terminar. Una pausa. Me perdí el cumpleaños de mi nieta por no saber qué cara poner. Y eso no lo voy a volver a hacer. Giró finalmente. No porque apruebe todo, sino porque Emma es lo que importa, y Emma los necesita a los dos. María dejó los platos sobre la mesa.
¿Y a mí? ¿Me necesitas a mí? Dolores la miró durante un segundo largo, con esa expresión que tenía cuando algo la sorprendía por su propia verdad. Siempre te necesité. Eso nunca fue el problema. Se abrazaron ahí, en la cocina de Recoleta, con el olor de las milanesas y el ruido de Emma en el comedor explicándole algo a Esteban sobre proporciones. No fue un abrazo largo. Dolores no era de los abrazos largos, pero fue real. Cuando se separaron, Dolores volvió a sus cubiertos con la eficiencia de costumbre. Carolina habría estado bien con esto. Lo dijo de espaldas, poniendo los últimos platos, con esa manera suya de decir las cosas importantes cuando no hay que sostener la mirada de nadie. No al principio. Al principio habría tenido cosas que decir. Sí, María sonrió. Tenía muchas cosas que decir siempre. Pero después, Dolores se volvió. Después habría visto cómo tratas a Emma, y cómo te trata él a vos, y cómo son los tres juntos, y habría dicho que sí. María no respondió de inmediato. Había algo en la garganta que requería un momento. Gracias, mamá. Dolores asintió con la eficiencia práctica de quien considera el tema cerrado, y volvió a los platos. En el comedor, Emma le estaba explicando a Esteban el sistema de proporciones que había desarrollado para sus bocetos. Es como las secciones áureas pero para personas normales, decía con la autoridad de 11 años. Y Esteban la escuchaba con esa atención real que ponía en las cosas que venían de Emma, sin fingir ni simplificar. ¿Y para edificios también funciona?, preguntó él. Para todo. Emma abrió la libreta de bocetos sobre la mesa, mostrando una página cubierta de dibujos. Mira, acá apliqué el sistema al plano de la escuela y quedó mejor que el original. Esteban tomó la libreta. La estudió con la misma concentración que dedicaba a los proyectos importantes. Emma, dijo finalmente. ¿Qué? Esto está bien. Ya sé. No, escúchame. Esto está bien de verdad, no bien para 11 años. Bien. Emma lo miró durante un segundo. Luego, con la naturalidad de quien recibe lo que esperaba, volvió a su plato. Ya sé, repitió. Esteban dejó la libreta y buscó a María con la mirada desde el otro lado de la mesa. Ella levantó las cejas levemente. Él sacudió la cabeza, sin palabras, y fue suficiente. Después del almuerzo, cuando los platos estaban lavados y Tomás se había ido y Emma dormía la siesta con el libro de bocetos sobre la panza, Esteban y María salieron a caminar por Recoleta como hacían a veces, sin destino particular, por el placer de las veredas conocidas. Pasaron por la calle Junín, por el edificio Art Deco, donde Esteban había vivido los primeros años con Emma, por la confitería de la avenida Quintana donde habían tomado café 3 en una mañana de otoño, por la vereda donde María había esperado miles de veces a que el ascensor bajara para encontrar el modo de poner una expresión que no dijera demasiado. ¿En qué pensás?, preguntó Esteban. En que este barrio lo conozco de tantas formas distintas, dijo María. Cuando era chica, cuando estudiaba, cuando venía a ayudarte con Emma, ahora, como si cada etapa hubiera dejado una capa, como un edificio histórico. Exactamente como un edificio histórico. Esteban la tomó de la mano mientras caminaban, ese gesto cotidiano que hacía sin pensar y que a María todavía le llegaba con el peso particular de lo que se eligió libremente. En el proyecto de San Isidro hay una parte que no me cierra, dijo él. El ángulo de la escalera secundaria. Lo vi. Tenés que liberar medio metro en el rellano. ¿Dónde? En la medianera norte. Si moves el tabique interior 20 centímetros, recuperás el volumen sin tocar la fachada. Esteban se detuvo. La miró. ¿Cuándo miraste el plano? Esta mañana, mientras esperaba que Emma terminara el trabajo práctico. María. ¿Qué? ¿Siempre vas a ser más rápida que yo? Ella sonrió. Casi siempre. Él sacudió la cabeza con esa exasperación que en realidad era admiración, y siguieron caminando. Doblaron hacia la calle Arenales, donde los plátanos proyectaban sombras largas sobre el empedrado. Una pareja joven pasó en sentido contrario, ella cargando una carpeta de planos bajo el brazo, con esa postura inconfundible de los estudiantes de arquitectura. María los vio y pensó en sí misma a los 18, con una libreta de bocetos y un amor que no tenía ningún lugar a donde ir excepto hacia adentro. Pensó en cuánto tiempo había pasado sosteniendo algo que parecía imposible, y en cómo lo imposible, con paciencia y con tiempo, a veces encuentra su forma. ¿Esteban? Sí. La taza grande de café. Él se detuvo levemente. María siguió mirando hacia adelante. La de Carolina. ¿La reemplazaste? Una pausa breve. No. Compré otra pero no la uso para el café. Una pausa.
La tengo en el estante de los libros de Emma, con las fotos. María asintió. Eso era exactamente lo que habría hecho Carolina, encontrar un lugar nuevo sin desaparecer del todo. Estar presente de otra manera. Los plátanos de Recoleta los vieron caminar de vuelta hacia la casa, de la mano, con el sol de noviembre cayendo sobre las veredas conocidas. Cuando llegaron, Emma todavía dormía con la libreta de bocetos sobre la panza. Esteban la tapó con una manta sin hacer ruido y volvió a la sala, donde María estaba sentada con los pies doblados bajo el cuerpo y el café que había preparado sin pensar, por el mismo automatismo de todos los martes y todos los jueves de los últimos 3 años. Esteban se sentó a su lado. Tomó el café que ella le alcanzó sin preguntar, porque sabía cómo lo tomaba. Solo, en taza grande. ¿Pensás en cómo va a ser cuando crezca?, dijo María. ¿Emma? Sí, con todo esto, con lo que somos los 3. Esteban pensó antes de responder. Era una de las cosas que María había aprendido a reconocer como señal de respeto, que no contestaba rápido las preguntas que merecían tiempo. Pienso que va a tener preguntas, dijo. Y pienso que cuando las tenga, vamos a responderlas con honestidad, sin adornar, sin esquivar. Le vamos a contar que su mamá y vos eran hermanas, que se querían, que Carolina te conocía mejor que nadie, y que lo que construimos fue posible porque hubo honestidad de por medio desde el principio. Una pausa. No creo que eso la lastime. Creo que le va a dar un sentido de quiénes somos. María sostuvo la taza con las 2 manos. A veces me pregunto qué habría dicho Carolina si hubiera sabido cómo termina esto. No la carta, sino esto. Ahora. La libreta de Emma. El estudio Álvarez. El almuerzo del domingo. ¿Y qué pensás que diría? Que ya lo sabía. María sonrió. Carolina siempre decía que sabía cómo terminaban las historias antes de que terminaran. Era insoportablemente precisa en eso. Esteban rió. Una risa real, corta, que le cambió la cara. Era insoportablemente precisa en todo. Sí. El silencio que siguió era del tipo cómodo. El tipo que solo existe entre personas que ya no necesitan llenarlo. Desde el cuarto llegó el ruido suave de Emma moviéndose en la cama, la libreta cayendo al piso, los pasos pequeños de quien acaba de despertar y todavía no decidió si vale la pena levantarse del todo. Luego la voz, todavía espesa de sueño. ¿Están ahí? Estamos, dijo Esteban. Pausa breve. Bien, dijo Emma, y el silencio volvió. Probablemente había cerrado los ojos de nuevo. María miró hacia el pasillo y luego a Esteban, y no dijo nada porque no hacía falta. María pensó, por última vez esa tarde, en el 16 de abril de hace 7 años, en un almuerzo de domingo y un hombre con un libro bajo el brazo y algo que se reorganizó en silencio en su pecho. Pensó en todo lo que había guardado con cuidado y en todo lo que finalmente había podido decir en voz alta. No eran el mismo amor, los de entonces y los de ahora. El de entonces era una cosa que se guarda y se protege porque no tiene a dónde ir. El de ahora era diferente. Tenía raíces, tenía historia, tenía la textura específica de lo que se elige cada día con información completa y voluntad propia. El amor honesto no requería 50 años de espera, ni grandes gestos, ni palabras que cubrieran todo. Solo requería 2 personas dispuestas a mirar las cosas como eran y a elegir, con eso en la mano, seguir adelante. Eso era suficiente. Era, pensó María, apretando la mano de Esteban bajo los plátanos de Recoleta, exactamente suficiente. Y era apenas el comienzo de todo lo que quedaba por construir. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dar like y compartirla con alguien que necesite escuchar este mensaje sobre el amor que se guarda con honestidad y el valor de elegir vivir sin culpa. Para seguir apoyando historias como esta y tener acceso a contenido exclusivo, considera convertirte en miembro del canal haciendo clic en el botón Únete debajo del video. Cada apoyo nos ayuda a continuar trayendo historias que hablan de amor verdadero, duelo y segundas chances. Comenta abajo cuál fue tu parte favorita y qué historia te gustaría escuchar a continuación.